Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida una tarde más a Neurofisio Club, el programa semanal del Club Neurofisioterapia de Clubhouse. Aunque estamos en territorio enemigo, estamos en Twitter Spaces, llevamos ya algunos programas aquí, estamos probando esta red y bueno, estamos viendo un poco a ver cómo van las cosas. En primer lugar, siempre me gusta abrir el podcast y abrir el directo agradeciendo a toda la gente que nos está siguiendo. Las reproducciones no paran de subir, tanto en Spotify como en iVoox principalmente. Y hay capítulos que tienen ya pues cientos y cientos de escuchas, sobre todo Una tarde con la praxis, el monográfico sobre praxias del año pasado del ciclo Neuroconciencia, pues vaya por las 500 reproducciones. Y el resto de episodios, pues la verdad que van también estupendamente. Así que ya está. Yo siempre soy muy pesado, pero agradezco muchísimo todos los comentarios, agradezco mucho a la gente que está aquí abajo apoyándonos y de verdad que para mí es un placer estar todos los miércoles por la tarde aquí, bien acompañado y charlar tranquilamente pues, sobre temas que nos interesan. Los podcasts ya están más o menos al día, faltan todavía por salir dos capítulos de libros 2 y libros 3. El libro 3 fue el Autopilot y el episodio de la semana pasada de Espasticidad 1. Lo que estamos haciendo es que todos los viernes sale un capítulo, ¿vale? Para que así pues, la gente también tenga como un poco la referencia de que todos los viernes sale un capítulo del podcast y vamos con unas 2 o 3 semanas de diferencia entre los directos y el podcast. Sobra decir a toda la gente que está en el directo que están invitados tanto al grupo de Telegram en el que organizamos los temas como a participar aquí arriba siempre que quieran. Todo el mundo tiene voz en este programa y lo único, ya sabéis, las únicas reglas que tenemos un poco en el Club Neurofisioterapia es, pues eso, las reglas básicas de respeto y de llevarnos bien entre todo el mundo, ¿no? Porque nadie está en posesión de la sabiduría absoluta ni de la verdad y sobre todo también, pues no entrar en temas de métodos, publicidad y todo este tipo de cosas, porque aquí lo que nos gusta hablar es de neurociencia en general y aplicarlo un poco a la práctica clínica y al movimiento. Así que hechas las presentaciones, tengo por aquí a algunos de mis secuaces, a mí ya me conocéis, soy Juan, y bueno, vamos a preguntarles cómo han echado la semana. Mode, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues nada, la semana va viento en popa, estamos aquí con el segundo capítulo de Espasticidad para aprender un poquito más. Quizá yo creo que este sea el Neurofisio Club más oscuro del año, ¿no? Quizá porque, claro, todavía no han cambiado la hora aquí en España y ahora mismo es de noche, como se dice en mi pueblo, es más noche que un cerrojo. Vamos, hay una oscuridad que parece que estamos aquí como en un programa de estos de madrugada, de estos de cuéntame tus problemas y yo te asesoro, ¿no? Entonces, si queréis también, pues podemos hacer un poco rollete así como sensual o algo. Porque es verdad que, como no han cambiado la hora, son ahora mismo las 8:10 de la tarde, pero atardeció hace un rato ya aquí en Granada, con lo cual pudiera ser que fuera un Neurofisio Club de los más oscuros del año. Así que lo de buenas tardes ya se nos queda casi corto. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás por ahí? Hola, estoy un poco todavía en labores de madre, pero ya estoy por aquí. Así que yo creo que en unos minutillos, si queréis, me puedo conectar con un poquillo menos de ruido de fondo. Me encanta, desde luego yo creo que Vega va a ser coprotagonista de este podcast. Tenemos a Vega mamando, tenemos a Vega cabreada, tenemos a Vega entonces, pero bueno, está muy bien. Al final, es que no le gusta echarse la crema en el cuerpo. Son las cosas de las madres neurocientíficas, es lo que tienen, que a ver, mientras le echan crema del cuerpo a la niña que tose y que está con diarrea, pues hablan de espasticidad, así que todo es así. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has llegado ya del metro? He llegado ya, Juan, ya estoy en casa, me cogí ya terminando de montar micro y ya listo. Sí, es verdad que es de noche hoy, pero cerrar, y además a mí se me ha hecho hoy el día eterno. Tenía un día
se puede decir muy variable. Entonces intentaremos estar hoy a la altura, intentaremos no estar muy espeso porque además tenemos un tema por delante que puede ser o muy complejo o muy sencillo, así que vamos a intentar hacerlo sencillo pero complejo a la vez. Bueno, pues sí, la verdad que sí, la gente no puede imaginar la oscuridad que hay ya. Esto es como, me acuerdo cuando empezamos en mayo que era todo media tarde con el solecito entrando por la tarde y ya vamos cumpliendo estaciones también el programa. Bien, pues hechas las presentaciones de la gente que está arriba y que suelen ser los colaboradores habituales, pues también tenemos alguna gente por ahí que están de hablantes. En cualquier momento, ya sabéis, solo tenéis que solicitar, hacer un gestito o lo que sea y abrimos micro, ¿vale? Y a las nuevas incorporaciones que hay por abajo, pues bienvenida. Bien, la semana pasada estuvimos ya introduciendo un poquito el tema de la espasticidad, pero hicimos un programa sobre todo que estuvo muy basado en leyendas urbanas de la espasticidad, le llamaría yo, ¿no? En qué formación tuvimos nosotras cuando empezamos a estudiar espasticidad. Incluso estuvimos hablando de nuestra formación de grado, de nuestros traumas con los posgrados, de lo que nos contaron en los másteres y un poco en las formaciones que fuimos haciendo. Y estuvimos desmontando un poco, pues eso, qué cosas creemos que no están del todo actualizadas, incluso, pues bueno, con las experiencias, por ejemplo, de Manuel, que terminó de estudiar hace prácticamente 5 o 6 años y que nos contaba un poco, pues, sus apuntes, nos leía parte de sus apuntes de neuro, ¿no? Y veíamos cómo todavía, como resumen en general, la hipótesis jerarquista, correctivista y un poco tirando hacia lo evolucionista es la que impera todavía a su ancha, la que campa en los círculos tanto académicos como clínicos, ¿no? Y si nos vamos a las formaciones más famosas en neurofisioterapia, pues todavía queda mucho de ese ramalazo jerarquista, de esos modelos de corticalización creciente y resumiendo mucho de nuevo, sería como que tras una lesión encefálica se produce una desinhibición de los centros inferiores medulares porque las vías altas lo que hacen es inhibir reflejos arcaicos y entonces hay como una vuelta del sistema nervioso a un estadio más antiguo de funcionamiento que se caracteriza pues por todos esos signos positivos que aparecen, que al final no son otra cosa que los reflejos idos de olla completamente, locos perdidos porque no hay nadie que los controle. Entonces, este resumen, que es un resumen así muy rápido, es el que nos planteaba la hipótesis fusimotora, que si queréis podemos empezar a hablar en un ratillo. Y bueno, y en el primer capítulo estuvimos desmontando un poquito estas creencias y viendo cómo pues no nos servía para explicar toda la fenomenología que hay asociada al mundo de la espasticidad en particular y del tono muscular en general, ¿no? Bien, si os parece, podemos empezar hablando sobre mitos del tono muscular. Es decir, vamos a abrir un poquito el campo para luego ya centrarnos en cuáles son las alteraciones del tono muscular que podríamos llamar espasticidad, porque si algo tenemos claro es que la espasticidad tiene que ver con la neurocentral, que ya lo dijimos en el capítulo anterior, y si algo tenemos claro es que la espasticidad es un trastorno del tono muscular. Por tanto, vamos a partir, si os parece, de qué es el tono muscular, qué características tiene el tono y qué leyenda urbana suele haber alrededor del tono muscular. Y a partir de ahí nos podemos ir, pues bueno, un poquito más hacia qué tipo de alteraciones del tono nosotros podríamos llamar espasticidad. Si os recordáis, porque todavía no ha salido publicado el capítulo, pero pronto lo hará, en el episodio anterior cerrábamos con una referencia a un documento de consenso de Van der Noort, creo que recordar que es 2017, en el cual pues se hablaba de las hiperresistencias hacia esa clasificación neural y no neural y cómo dentro de las hiperresistencias de origen neural pues teníamos distintas entidades que variaban según las características que tenían. Entonces nos vamos a centrar también bastante en eso, ¿vale? A lo largo del capítulo de hoy. Así que bueno, si os parece, Manuel, vamos a iniciar un poquito con la definición del tono muscular. Es decir, ¿qué te contaron a ti que era el tono muscular y cuál crees tú que es la definición clásica del tono muscular para poder ir profundizando e ir quitando un poco todas esas leyendas urbanas, todos esos mitos que hay alrededor del tono? Muy buena, pues Juan, parece que te conozco porque tenía ya Wikipedia abierto con tono muscular para ver cuál es la definición clásica, por así decirlo, la típica de tono muscular. Y yo creo que podíamos leer un poco esta definición y ir hablando sobre qué aspectos estamos de acuerdo o qué aspectos no estamos de acuerdo y sobre todo qué teorías hay muy detrás de este concepto de tono muscular. Mira, pues leo, si os parece bien, la primera frase de Wikipedia, tono muscular, ¿vale? Sin ser Wikipedia una gran fuente científica, pero creo
que si le preguntamos a muchos fisios tono muscular, nos podrían dar una definición bastante parecida, ¿vale? Porque creo que está muy relacionada con la que al final hemos estudiado. Pues lo que comentan es el tono muscular, también conocido como tensión muscular residual o tono, es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos, ¿vale? Yo creo que nos podríamos quedar con contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Y creo que ahí podríamos analizar mucho. Al final yo creo que el tono muscular siempre se ha visto como, pues, si le preguntas a muchos fisios, pues te comentarán por lo que te mantiene la postura, o es el grado de contracción como de base que te mantiene o que te prepara para el movimiento. Al final hay mucha teoría de eso, de como que es una contracción que no llega a ser completa, sino que es así, un poco a medio grado, que es continua porque te tiene que te tiene que mantener un poco la postura, pero que tampoco llega a tener grandes implicaciones a nivel cortical. Entonces, de ahí yo creo que esa definición clásica de contracción parcial, pasiva y continua de los músculos es la gran imperante. Y ahora, si te parece bien, Juan, pues podemos entrar un poco a desgranarla y a analizar cada una de esas palabillas. Sí, yo a esa añadiría sobre todo en reposo, que también es otra de las que es un clásico, ¿no? Al final siempre se ha dicho que el tono muscular, por ejemplo, lo que estudié yo hace ya 13 años, es que era el grado de contracción mínima, pasiva, como decía Manuel, que el músculo tiene en reposo. Entonces yo creo que aquí ya hay muchos conceptos que podemos ir como desgranando y que creo que sería interesante. Para empezar, si os parece, vamos a el carácter pasivo de tono muscular. A mí no me gusta la palabra pasivo, ni la utilizo nunca cuando hablo del sistema nervioso central. Sé que en el mundo de la fisioterapia es bastante frecuente y bueno, y pasivo sabéis que es sinónimo de como falta de contracción volitiva, de alguna manera, o como que el individuo, el yo, no está organizando el movimiento. Entonces, pasivo es como que te lo hace otro, ¿vale? Para la gente que a lo mejor no sea del mundo de la fisioterapia, pues un movimiento pasivo, una movilización pasiva, es que yo te cojo la mano y te meneo la mano. Y ya está. Entonces, eso es pasivo. Asistido sería que tú la mueves un poquito y yo te ayudo, y activo sería que la mueves tú solo, ¿vale? Así resumiendo mucho. A mí, la palabra pasivo en referencia al sistema nervioso central no me gusta porque no hay nada pasivo en el sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso, desde el punto de vista fisiológico, se basa en activación. Es decir, en el sistema nervioso nunca hay inactivación, no hay falta de activación. Lo que hay son activaciones de distintas intensidades. Pero, para que lo quede un poco claro, el tono muscular es un grado de contracción que está regulado prácticamente por todas las estructuras del sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces esa es la primera leyenda urbana que hay que tirar un poco abajo. ¿Por qué? Porque no podemos entender que el tono muscular es cuestión solamente de pasividad en el sentido de que es completamente independiente de lo que ocurre en otras zonas del sistema nervioso que no son la médula y los nervios. No, porque el tono muscular, primero, desde el nivel de organización más bajo, que sería la propia fibra muscular, esa propia fibra muscular ya tiene una tendencia a oscilar en cuanto a tensión. Es decir, las propias proteínas que conforman la fibra muscular, ellas solicas, si las dejáramos quietas, si le quitáramos prácticamente al sistema nervioso, ellas solas ya tendrían diferencias de tensión oscilatoria que varían en frecuencia y, por así decirlo, como que se autodisparan las fibras musculares. Por tanto, las fibras musculares están hechas para variar su grado de tensión. A eso le unimos que esas fibras musculares están unidas a un axón periférico mediante la placa motora, y que ese axón periférico lo que va a hacer es pegarles chispazos que van a ir por la membrana de la fibra muscular y que van a activar ciertos mecanismos que hacen que algunas proteínas se engarcen y vayan generando acortamientos en la fibra muscular, ¿vale? Ese sería el mecanismo básico. Bien, pues a mí por eso me cabrea un poco el término pasivo cuando nos referimos a cualquier proceso, porque ya os digo, parece que esto es como si fuera algo que viene de base, que viene dado, y ni mucho menos, porque el tono muscular no es independiente del grado de activación, por ejemplo, de las cortezas cerebrales, ni es independiente del entorno, ni es independiente de la tarea, y es muy dinámico y está organizado de tal forma que se tiene que adaptar de una forma dinámica, vuelvo a repetir, a las condiciones del sistema nervioso. Por eso, cuando se produce una lesión en el sistema nervioso central,
o en el periférico hay oscilaciones de tono y por eso hay entidades que alteran el tono desde lo neurológico, generando desde inactivaciones completas del tono, como podría ser una lesión periférica o como podría ser una miopatía o una enfermedad de la placa motora clásica. Podemos encontrarnos hiperactivaciones del tono, como ocurre, por ejemplo, en los casos de espasticidad, pero también nos encontramos fenómenos como las distonías, fenómenos como las mioclonías, es decir, hay mucha fenomenología que altera el tono y hay muchas entidades que se caracterizan por ser alteraciones del tono. Por tanto, para mí, la definición de grado de contracción pasiva es, de nuevo, una definición jerarquista. ¿Tú puedes tener tono muscular sin tener corteza cerebral? Sí, por eso es algo pasivo, es algo como vegetativo y ni mucho menos, porque el tono, en dinámica de sistemas, es como una especie de cebolla en la que están los elementos básicos estructurales, ya os digo, partiendo prácticamente de la microestructura de la fibra que ya está preparada para oscilar en cuanto a contracción, a grado de tensión, y si vamos hacia arriba podemos llegar a las cortezas prefrontales que hacen que, dependiendo del entorno en el que yo me encuentro, de la tarea que estoy ejecutando, incluso de la emoción que estoy sintiendo o de, más que de la emoción que estoy sintiendo, del sentimiento que está yendo hacia mí yo, pues puede variar el tono muscular mucho, ¿no? Entonces, ese carácter pasivo del tono muscular a mí siempre me ha molestado mucho. No sé qué opináis vosotros, Mode, Yolanda, por abrir un poquito este tema del carácter pasivo del tono muscular. Sí, yo creo que un poco Pues, por ahí describiría la palabra que has comentado, que es dinámico. Al final yo creo que el tono muscular nos han vendido también un poco la idea de que es algo como muy estático, como muy de base, como muy una activación continua, pero eso muchas veces nos quita esa idea de que es algo dinámico y que se está constantemente adaptando, entonces no tiene ningún sentido. Lo primero, si nos vamos a la definición de pasivo, de obviamente el tono muscular, un grado de contracción de tu propia musculatura, ahí no tendría mucha lógica, pero es que al final yo creo que, como muy bien has comentado, el negro, todo lo que no es cortical, todo lo que no tiene una gran referencia cortical, lo hemos siempre tachado como algo pasivo, como algo inconsciente, como algo implícito. Siempre son términos que se suele ver como además un poco negativo, como con un matiz negativo. Y al final, ¿no? Al final, como bien has comentado, primero que el tono muscular requiere mucho de activaciones corticales y de activaciones centrales, además de todas esas activaciones periféricas y con su gran núcleo a nivel medular, con los arcos reflejos, pero no tenemos que mejorar un poco ese sentido dinámico del tono muscular. Creo que Yolanda quería hablar, si quería comentarnos algo, Yolanda. sí, bueno, básicamente es lo que tú estabas comentando y añadir, ¿no?, ese matiz de que se entiende como pasivo cuando algo pues o no cumple una función o realmente no hay una activación de fondo, cuando pues el propio hecho de que la musculatura genere una contracción, ¿no?, genere una activación, como su propio nombre indica, ya es activo, ¿no? Entonces creo que eso daba muchas veces pie a pensar pues que el tono era como un grado de tensión que tenía el músculo ya de base o ya de forma propia, que servía un poco como de sustrato para luego el movimiento, pero que al entenderlo así pues se obvia pues que eso cumple una función y también pues que eso está mediado por estructuras que están activándose, que están haciendo cambios y que igual por lo que estabas diciendo tú pues que es también dinámico, ¿no? Entonces creo que eso es importante tenerlo claro porque muchas veces podemos entender la palabra como connotaciones distintas, también por lo que muchas veces hablamos, por según las gafas que cada uno nos ponemos a la hora de mirar los términos, pero creo que el término pasivo puede dar mucho lugar a confusión. No sé vosotros cómo lo veis. Claro, porque además, fíjate, no tiene ningún sentido porque hay pocas cosas que gasten tanta energía como el mantenimiento del tono muscular, que gasta un montón de energía, es decir, el metabolismo basal está muy influenciado por el tono muscular y
la activación del sistema nervioso central, que también sabemos que nuestro cerebro chupa un montón de glucosa y necesita mucha gasolina, ¿no? Entonces, fijaros que son dos sistemas que necesitan un montón de energía y, por tanto, darle el matiz de pasivo yo creo que no es hacerle justicia. Y además hay muchos procesos que no son puramente esqueléticos que también dependen del tono muscular. Procesos digestivos, procesos ventilatorios, procesos, es decir, hay muchos procesos circulatorios, es decir, hay mucho en nuestro cuerpo que funciona bien gracias al mantenimiento del tono muscular. Entonces, darle ese matiz de pasividad casi como de que viene dado por ciencia infusa, a mí me parece que ya os digo que no es hacerle justicia. Además, porque fijaros que el tono muscular no deja de ser la expansión o la manifestación de la actividad del sistema nervioso hacia lo musculoesquelético. Igual que la actividad del sistema nervioso se manifiesta hacia lo cognitivo con los niveles de activación atencionales, ¿no? Que hacen que emerja la atención y que emerja la cognición, pues hacia el cuerpo. Yo siempre lo he dicho, el tono muscular no deja de ser el nivel de activación muscular, pero que al final es igual que los niveles de activación cognitivos. Es decir, tiene mucho que ver también con la conciencia y tiene mucho que ver con esa capacidad que tiene el sistema nervioso de preactivar estructuras. Entonces, esa preactivación de estructuras, fijaros qué bonito, las podríamos llevar como si fuese un nido, por principio de anidamiento, desde los organismos más simples, desde las propias células y su citoesqueleto, que ya tienen capacidad de movimiento gracias a que hay unas proteínas que se acortan, que se alargan, que se enganchan unas en otras y que generan movimientos de estructura. Pues fijaros cómo ya organismos tan simples ya cuentan con una especie de tono, entre comillas, incluso la propia actividad de la membrana celular ya se puede definir como tono porque tiene unas características elásticas y tiene unas características estructurales muy bien definidas y a partir de ahí, por principio de anidamiento, nos llevamos el tono a la propia fibra muscular y de ahí hacia arriba a los músculos, pero no solo ya al músculo esquelético puro, sino también al músculo liso, también al músculo cardíaco. Entonces, ese carácter pasivo yo siempre voy a romper un poco ahí porque no me gusta nunca la definición de pasivo. Muy relacionado con lo de pasivo está lo de continuo, que yo creo que eso es terrible, porque claro, continuo lo que entiende o lo que da a entender un poco creo que es como que es mantenido. Y hay pocas cosas que sean más adaptables que el tono muscular. Es decir, yo me acuerdo cuando explicaba los temas de neurofisiología básica del máster, yo siempre decía, pero ¿cómo que el tono muscular es continuo? ¿Cómo voy a tener yo el mismo tono muscular tumbado boca arriba echándome la siesta en el sofá de mi casa a las 4 de la tarde? Si voy por el campo y me encuentro un toro, como decían hace 2 programas que contaba Elisa que se encontró Oliver Sacks por el medio del campo, o teniendo un orgasmo. Es decir, el tono muscular varía y se adapta, como comentaba antes Manuel, es dinámico. Por tanto, eso de la definición de mantenido no deja de ser también una falacia. Es decir, el tono muscular podrá ser muchas cosas, pero no es una contracción mantenida. Es una contracción que está de fondo, puedo entender, es una contracción que es mantenida en el sentido de que es continua, es decir, el tono muscular es un continuo, no hay ningún tono muscular y todo el tono muscular, es decir, hasta cuando tenemos una atonía, una denervación completa periférica, se dice que hay una atonía, ¿no? Que no hay tono muscular. Bueno, es cierto que no hay tono muscular porque no es funcional, porque no es clínicamente relevante, porque eso no aparece en las pruebas, pero cualquier tejido vivo, por el simple hecho de ser un tejido vivo, ya tiene cierto tono, ¿vale? El músculo, aunque se denerve, tiene cierto tono, lo que pasa es que es un tono tan bajo, tan poco útil desde el punto de vista funcional que nosotros lo definimos como atonía y lo diferenciamos de la hipotonía, que es cuando hay poco tono, pero no se ha perdido la conexión con el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, el término continuo yo creo que está muy relacionado o mantenido, está muy relacionado con el carácter pasivo, ¿no? Y vuelve a hablarnos de nuevo del tono como si fuese algo vegetativo, algo que está ahí, que es de los músculos, que no tiene mayor importancia y que lo único que sirve es pues para realizar una serie de funciones que ahora entraremos también en delimitar, ¿no? Pero yo creo que ese carácter continuo mantenido también es otra de las falacias pues más gordas. No sé qué opináis vosotros, Mode, Yolanda, Manuel, cualquiera de los que estéis debajo, contadme un poquito. Sí, otro ejemplo que, por ejemplo, refleja muy bien que el tono no es algo constante es cuando tenemos algún dolor y adoptamos posturas que aumentan el tono para evitar pues, el movimiento de esa zona que te duele o como para limitar ese
esa región. Y lo que hacemos básicamente de forma natural e instintiva es aumentar y apretar nuestros músculos. Sí, es decir, es que al final el tono es, como dijo Manuel, principalmente dinámico y adaptativo. Y si queréis, por no extendernos más, yo iría un poco a la parte más problemática quizá de la definición del tono muscular, que es, primero, la función del tono muscular, que ahora entraremos en cuáles han sido las funciones clásicas que se han definido para el tono muscular y entraremos en que desde el punto de vista neurofisiológico y de actualización en neurociencia eso no parece tener muchos pies ni cabeza, y el tema del reposo. O sea, a mí si algo me mata en el tema del tono muscular es en reposo. Pero claro, yo recuerdo cuando estudiaba tono que cuando a mí me daban la definición yo decía, bueno, ¿y qué pasa con el tono muscular cuando yo hago una contracción muscular en volitivo? Es decir, cuando yo hago un movimiento voluntario, cuando me muevo, cuando me activo, cuando Juan hace un movimiento, ¿qué pasa con el tono de ese músculo? El tono de ese músculo se va, se queda ahí debajo, yo qué sé, ¿qué pasa? ¿Ya no hay tono? ¿O hay más tono? ¿O no hay ninguno? ¿O qué pasa ahí? Claro, y eso yo creo que sí es muy problemático, porque nos da a entender como que hay una diferenciación, como que hay un salto cualitativo entre el grado de contracción de un músculo cuando yo no estoy pendiente y el grado de contracción cuando yo estoy pendiente. Y realmente los mecanismos neurofisiológicos que subyacen tanto a un tipo de contracción como al otro son exactamente los mismos. La única diferencia es la intensidad. Por tanto, el tono muscular es el grado de contracción que no depende de estructuras corticales relacionadas con el yo y que se establece a partir de estructuras troncoencefálicas y medulares. Por ejemplo, el sistema reticular ascendente, el SARA, es importantísimo. Todas las vías reticuloespinales son importantísimas a la hora de la regulación del tono muscular base. Y al final, fijaros, volvemos al principio de anidamiento, volvemos a la dinámica del sistema. Desde el grado de contracción más alejado del yo consciente, más alejado de las estructuras corticales del nuevo encéfalo, que sería como ese tono basal que es más vegetativo y que es la definición clásica, conforme van apareciendo activaciones hacia arriba, pues se van aunando activaciones que vienen desde cerebelo, que pasan a hacer bucles por ganglios basales y también a las cortezas motoras, y conforme los automatismos, los reflejos, etcétera, conforme vamos aumentando en esos niveles de complejidad motora, desde el reflejo simple, el reflejo complejo, el automatismo, la automatización y el movimiento volitivo, incluso ahora se propone que por encima del movimiento volitivo estaría la doble tarea como un tipo también específico de grado de complejidad motora, pues conforme yo voy en esa cebolla subiendo niveles, el tono, el grado de contracción muscular va variando, pero no va variando en plan hasta aquí es tono y a partir de aquí ya no es tono y es contracción, no, la contracción es la misma. Lo que varía es la coordinación, el grado de reclutamiento y la estructura que están como confluyendo y colaborando para que ese grado de contracción muscular sea el que es. Por tanto, lo de que el tono muscular está en reposo, eso no es así. Otra cosa es que yo, estando en reposo, sea capaz de valorar mejor el grado de contracción que no es dependiente de activaciones del yo. Eso es cierto, porque si elimino la actividad, lo que me queda es el residuo, es lo que no está bajo el control del yo cortical. Pero una vez que empiezo a reclutar, por ejemplo, ¿es menos tono o más tono el reposo que si yo te doy un golpe en el tendón rotuliano y salta el reflejo rotuliano? Pues no, es que el reflejo también es tono. Lo que pasa es que es un tono mayor porque ha habido una excitación mayor por el bucle reflejo. Entonces, ¿es el tono distinto de las contracciones que se producen en el cuádriceps cuando yo voy caminando por la calle? Pues no, es decir, los mecanismos neurofisiológicos son los mismos. El cuádriceps se contrae de la misma forma y las estructuras son las mismas. Lo único es que varía no cualitativamente, sino varía la cantidad, la localización y la coordinación de las estructuras que están implicadas en esa contracción muscular, ¿vale? Entonces eso sí creo que es interesante que lo dejemos claro, que el tono muscular al final no es menos ni más que el grado de contracción que aparece con una automatización o con un reflejo o el grado de contracción que aparece cuando yo voy a enhebrar una aguja. Es decir, los mecanismos neurofisiológicos son lo mismo. Lo que varía, vuelvo a repetir, es ese anidamiento, la complejidad sistémica de esa contracción. Pero son activaciones que se van uniendo.
De hecho, si para mantener el tono muscular yo tengo reclutadas no sé cuántas unidades motoras con no sé cuántas motoneuronas alfa de una forma independiente a mi yo, y esas motoneuronas generan una contracción X que se va alternando entre distintas unidades motoras para evitar la fatiga y mantienen ese grado de contracción, esa función no es para nada distinta de lo que ocurre cuando yo lanzo un movimiento con mi yo consciente. La única diferencia es pues, que va a haber más unidades motoras metidas en juego, que voy a poder variar de forma voluntaria las unidades motoras que estoy reclutando y va a variar cuantitativamente la cosa en cuanto a coordinación. Pero ya os digo que el carácter de en reposo del tono yo creo que es de las cosas que más daño ha hecho a la definición. Entre otras cosas, por ejemplo, hoy esta tarde he tenido la tutoría con un alumno que me decía, oye, Juan, es que hay una cosa muy rara que no sé cómo poner en un informe. Es que, claro, cuando yo tengo a esta criatura tumbada tranquilica, yo no testo que tenga ninguna hipertonía. A mí no me aparece ningún trastorno del tono. Por tanto, yo le puntúo en la escala de tono que no hay alteración del tono. Y, sin embargo, cuando le testo reflejos, me sale una hiperreflexia. ¿Qué hago yo? ¿Qué digo? ¿Tiene una hipertonía o no tiene una hipertonía? Porque, claro, si el tono es el grado de contracción en reposo y yo en reposo no veo ninguna alteración, pues en principio no podría decir que tiene una hipertonía. Pero si luego tiene una hiperreflexia, ¿cómo explico una hiperreflexia si no es con una alteración de los mecanismos reflejos que son los que están relacionados con el tono? ¿Me entendéis? Entonces, saltando esa dicotomía que hay entre el tono, los reflejos complejos, es decir, viendo el tono como una forma de reclutamiento que es más simple, pero simple desde el punto de vista sistémico, que el movimiento que está más arriba en la complejidad, que quizás sea pues, el volitivo en doble tarea, pues al final no hay, es un continuo, no hay diferencia en la naturaleza. Y yo creo que eso es muy interesante. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que es una de las leyendas urbanas del tono que hay que dejar claras desde el principio, que no podemos establecer. Pues sí, porque además sería muy difícil marcar, como tú dices, dónde está el límite entre qué es el reposo y qué no es el reposo, para empezar, ¿no? Y luego, pues como dices, al final yo creo que es interesante entender que cuando hablamos de que el tono es como ese escalón más bajito, ¿no? O más básico dentro del anidamiento, que significa la capacidad que tiene el sistema nervioso en sus distintos niveles de reclutar fibras motoras, pues creo que también es importante remarcar que no lo más básico es lo menos importante, porque de hecho creo que se subestimó mucho y que creo que es clave entender que cuando ya falla ese primer escalón no se puede construir el resto encima. Otra cosa es que cuando tú veas la construcción encima no seas capaz de entender o de ver también, como decía en clínica, ese tono, ¿no? Como que no lo ves porque hay una contracción, por ejemplo, volitiva, que recluta más cantidad de fibras, pero al final ese grado de preactivación o ese ruido de fondo, si lo queremos llamar así, pues al final es vital para que al final cuando quiere aparecer una contracción muscular volitiva, pues sea más fácil para el sistema nervioso tirar de ello. Efectivamente. Yo creo que eso es importante también. Yo creo que eso es importantísimo. Es decir, en el principio de anidamiento hay una regla, que esto es como las reglas de la robótica de Asimov, ¿no? Un poco. Y es la regla que se llama la regla de finalidad. Pero no la regla de finalidad en tanto a que sirva para algo, sino la regla de finalidad entendida como el fin. Es decir, por la mala folla que tiene el sistema musculoesquelético es que para expresarse requiere que todo salga por la misma puerta, que es la puerta de salida, que es placa motora y fibra muscular. En el momento en el que fallen, como dice Yolanda, esos mecanismos básicos que son las formas más simples de reclutamiento, ya da igual lo que ocurra arriba, que no habrá una emergencia de niveles superiores de movimiento. Es decir, fijaros qué bonito, que es sistémico al final. Esto es como es una oscilación continua cuantitativamente, pero que al final, aunque el tono, como he dicho, no haya una frontera entre él y la forma de reclutamiento más compleja del sistema, sí es cierto que si fallan los mecanismos más simples, como se tiene que cumplir la ley de finalidad, es decir, como al final todo tiene que salir por placa motora y fibra muscular, en el momento en el que te cargues la fibra muscular ya da igual lo que pase en el sistema nervioso, no hay tono.
En el momento en que te cargues la placa motora, ya da igual lo que pase en el sistema nervioso, no hay tono. En el momento en el que te cargues la fibra nerviosa periférica, ya da igual lo que ocurra en el sistema nervioso central. No va a haber tono más allá del tono propio de la fibra muscular, que no es funcional en ningún caso. Entonces, esa parte que comenta Yolanda, fijaros si es importante el tono muscular. Y aquí engancho yo, me ha servido muy bien lo que ha comentado Yolanda, para hablar sobre las funciones del tono muscular. Otra de las historias que siempre he escuchado sobre el tono muscular cuando se enumeran sus funciones es darle prioridad a ciertas cosas que en realidad yo considero, y esto ya es una cuestión de considerar, que no son las más importantes desde el punto de vista del tono. Es decir, por ejemplo, a mí la función primaria que me dieron cuando me hablaron de tono muscular era la protección de la fibra muscular. Es decir, a mí lo que me hablaron básicamente fue del reflejo miotático de estiramiento y me dijeron que el tono muscular, su principal función era proteger estructuralmente al sistema musculoesquelético. Era, pues, proteger a las articulaciones, proteger a las fibras musculares para que no se rompieran con el estiramiento, proteger estructuras, protección estructural, básicamente. Luego, había otro nivel que estaba un poquito por encima, aunque seguía siendo muy estructural de nuevo, que era, por ejemplo, el mantenimiento de la postura, ¿vale? Y era como que el tono muscular lo que sirve es para mantener la postura. Volvemos de nuevo a la falacia corticocéntrica. Como la postura es relativamente más independiente, y pongo el relativamente en mayúscula y en negrita, más independiente de las activaciones corticales encefálicas, pues es como que la postura es más vegetativa de nuevo. Por tanto, el tono muscular, pues si está relacionado con algo, estará relacionado con la postura, que es una cosa que tampoco requiere del yo, que es implícita y que, como es ahí automática, pues posiblemente tenga que ver con el tono, ¿no? Entonces, estas fueron las dos grandes funciones que me dieron del tono muscular. No sé, Manuel, Mode, Yolanda o alguno de los de abajo, si de primera os priorizaron alguna función del tono muscular con respecto a las otras, que os contaron un poco. Sí, Juan, yo... Pues nosotros, bueno, perdón, Manuel, empieza tú. Bueno, yo he bebido bastante de las mismas fuentes que tú, Juan, porque al final hemos formado con pocos años de diferencia y en el mismo sitio, pero quizá a mí algo que me llamaba mucho la atención era cuando ya hacías posgrados, no, bueno, posgrados, formaciones posteriores a la carrera, que aparte de lo que tú comentas, hacían mucho énfasis, y creo que es interesante analizarlo, en que el tono tenía que ser suficientemente alto para poder mantener la postura, como tú estás diciendo, o sea, que era la principal función que se le daba, pero no tanto como para impedir que nos moviésemos, con lo cual era un poco llamativo, ¿no? Que a pesar de que se nombraba como algo pasivo y muy invariable, luego pues como que podía sufrir esas variaciones en las que era capaz de mantener la postura, pero no era capaz de bloquear el movimiento. Así que si quieres, Manuel y Mode, pues que cuenten un poquillo, que seguramente ellos estén más actualizados que nosotros. Bueno, no te creas, Yolanda. Yo creo que más o menos puedo coincidir bastante en esa visión un poco de protección y esa visión un poco que ha comentado Juan de proteger pues tanto las estructuras más musculares, esa fibra muscular, como ese sostén, ese mantenimiento de la postura. Y sí es verdad que a mí sí me llegaron a hacer ya en el grado esa observación que tú comentas, de que tiene que ser lo suficientemente alto como para mantener la postura, que ahí podríamos entrar otra vez en ese matiz pasivo, pero a la vez tiene que ser lo suficientemente bajo como para permitir el movimiento, que yo creo que eso sí está muy relacionado pues, al final de la neurofisiopatología de muchas enfermedades neurológicas. Pero más o menos creo que la visión es similar, de un instrumento bastante pasivo y un instrumento muy de mantenimiento de la postura, de protección también de vísceras. Me comentaron que aparece con dolor cuando tenemos dolor o tenemos algo, pues intentar proteger esa estructura. Entonces, yo diría que esa visión es muy pasiva. Pues estoy de acuerdo. Además, fijaros qué falacia más deliciosa, ¿no? Más apetecible de romper, porque volvemos a la definición de si el tono es un grado de contracción mínima, sea un grado de contracción invariable, mantenida, no sé cuánto, luego le damos el poder y el estatus de mantener la postura, como si mantener la postura fuera algo que necesita contracciones mínimas, ¿sabes? Estoy yo aquí de pie tirando de un tronco
que pesa no sé cuántos kilos, de unas extremidades que pesan no sé cuántos kilos, estoy alineando las estructuras de tal forma que presenten un equilibrio con respecto a la línea de gravedad determinada, con una base de sustentación determinada. Es decir, todo lo que implica las reacciones posturales y de equilibrio, que cualquiera que haya trabajado con alteraciones del sistema nervioso central sabe que no son poca cosa, porque cuando se alteran, la que lían. Es decir, a nosotros nos parece que mantener la postura es una cosa muy sencilla, como nos parece que andar es muy sencillo, hasta que conoces al primer paciente que tiene una lesión en el cerebelo o que tiene una lesión en alguno de los centros de automatización, tanto de la marcha como de la postura. Y entonces te das cuenta y dices, esto tan sencillo y tan vegetativo y tan simple no es, porque vamos, cuando se altera es que lo tira tú abajo. Entonces, fijaros qué falacia, ¿no? Es como, yo coloco al tono en el estatus de un grado de contracción pequeña, pasiva, que está ahí de fondo, no sé cuánto, y luego digo que tiene que ser lo suficiente para mantener la postura. Entonces, fijaros, es como una contradicción brutal. Dime, Yolanda, que has levantado la manita. Llegando también a esa falacia que tú dices, sería bastante analizable cómo te comes, ¿no? Que sea suficientemente alto como para mantener la postura, ¿vale? Te lo compro, es decir, es suficientemente alto a lo mejor para mantenerme contra gravedad, con lo cual tiene que estar bastante alto el tono de los extensores de columna, pero luego a su vez tiene que estar bastante bajo para que yo, si me quiero agachar a atarme los cordones, pues yo me pueda flexionar y pueda romper ese grado de contracción, con lo cual es llamativo, ¿no? Es muy llamativo y sobre todo es muy llamativo, volvemos a esa división dicotómica que tanto daño ha hecho en fisioterapia en las neurociencias del movimiento sobre postura y movimiento, así como si es que los músculos que se organizan más para mantener la postura fueran músculos posturales que solo se dedican a eso y el grado de contracción o los mecanismos neurofisiológicos que están debajo de eso fueran distintos a los músculos que ya no son posturales porque son más fásicos o porque están más bajo el control volitivo al final. Entonces, fijaros que estamos en temas de tono y de este tipo de cosas, de espasticidad, de forma secundaria, estamos como constantemente con las hipótesis jerarquistas y las hipótesis evolucionistas en la cabeza y es muy difícil sacárselas porque es que lo impregnan todo. Es decir, hasta lo que comentabais de cómo el tono sirve para mantener la postura, para proteger estructuras y a la vez tiene que ser bajo para permitir el movimiento. Y es como, pero vamos a ver, ¿qué tiene el tono en contra del movimiento? Y ahora vamos a, si la principal función del tono muscular es permitir el reclutamiento, es decir, si no fuera porque hay tono muscular, nosotros no podríamos reclutar ni de ninguna de las maneras a la musculatura, porque se necesita un grado de preactivación básico para que nosotros vayamos sumando activaciones, vayamos sumando como vibración, si queréis llamarlo vibración en el sentido de oscilación, que al final es lo que hace el sistema nervioso, y que la oscilación de distintas actividades en distintas estructuras, desde el punto de vista global, generen aumentos de contracción, aumentos de tono muscular que sean en el grado adecuado, adaptado a la tarea y al entorno que yo estoy demandando. Entonces, si la tarea es mantenerme a la pata coja porque quiero subir el otro pie no sé dónde, pues gracias a que hay unos mecanismos automáticos que permiten adaptar de forma dinámica y rápida el grado de contracción de ciertas partes de mi cuerpo dependiendo de que yo quiera subir la pata para arriba, gracias a eso, primero, yo puedo subir la pata para arriba y segundo, no me caigo cuando subo la pata para arriba. Entonces, fijaros cómo al tono se le ha quitado el principal, según mi criterio, honor del sistema musculoesquelético, que es ser el grado de preactivación necesaria para poder desarrollar cualquier tipo de contracción en términos sistémicos más compleja. Es decir, a partir del tono muscular yo ya podré reclutar, enganchar a la musculatura de una forma mucho más fácil, más orgánica, porque ya tiene ese grado de preactivación. Si el músculo estuviera muerto, estuviera sin ningún tipo de preactivación, cuando las cortezas van a activarse y van a generar esa oscilación que va a hacer que la musculatura que yo quiero contraer se vaya hacia donde yo quiero que se vaya, se encontraría con un músculo que pegaría tirones, con un músculo que no estaría preparado para desarrollar ese movimiento de esa forma
tan fluida y tan continua, es decir, tan como con esa fineza de contracción que es continua en el sentido de que puede ser ascendente y descendente, pero poco a poco. No nos movemos como si tuviéramos hilos, ¿vale? Entonces, esa capacidad que tiene el tejido vivo de contraerse de esa forma tan orgánica, nunca mejor dicho, eso en parte y en gran parte es gracias a la existencia de esos mecanismos automáticos que regulan el reclutamiento a niveles inferiores. Inferiores desde el punto de vista de arriba a abajo, no desde el punto de vista de importancia, como decía Yolanda, porque la médula será inferior a la corteza porque está debajo, si estamos de pie, ¿no? Pero es el tono muscular, ese stand-by que nos permite luego realizar el resto de reclutamientos y sin el cual no podríamos desarrollar ningún tipo de movimiento. Por tanto, para mí esa es la verdadera función del tono muscular. Que luego es verdad que está implicado en procesos como, pues eso, la protección de estructuras, pues en todos los procesos que yo enumeré antes relacionados con la ventilación, con la digestión, con los procesos circulatorios, estupendo. Pero la clave del tono muscular es que es el grado de ruido mínimo que necesita el sistema para poder, a partir de ahí, generar activaciones que sí sean significativas y que puedan ser llevadas a la función, ¿vale? Manuel, has levantado la mano, así que cuéntame. Sí, yo me lo quería llevar un poquillo esto último que has comentado, Juan, a clínica, y que, por ejemplo, lo vemos mucho pues, con pacientes que tienen hipotonía, sobre todo con niños, que cuando estás trabajando con ellos, pues ves que el movimiento, que cada vez que quieren coger algo, que quieren manipular algo, que tienen que levantar las manos contra gravedad, que se tienen que levantar ellos contra gravedad, ese nivel de preactivación es mucho más bajito y le ves que le cuesta el esfuerzo y le cuesta la misma vida y como que esas activaciones tienen que ser muchísimo mayor para mantener y para que salten y sean efectivas. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo que creo que al final ese concepto tan sistémico de entender el tono como un atractor o como un nivel de activación básico de la contracción en términos más complejos, del reclutamiento más complejo desde el punto de vista de grados de complejidad. Pero sí es verdad que desde el punto de vista clínico es bastante llamativo, ve como cuando existen esa bajada, esa hipotonía, cuesta muchísimo más el movimiento, es mucho más costoso y mucho menos fluido, como has comentado. Al final, sí, yo creo que, vuelvo a repetir, si de algo sirve desmitificar y luchar un poco contra estas leyendas urbanas del tono, pues bueno, creo que es ir eliminando poco a poco todo ese veneno jerarquista que se nos ha metido en las venas desde que empezamos la formación en neuro. Que yo siempre digo lo mismo, desde la dinámica del sistema hay que abrazar que hasta las teorías basadas en reflejos tienen su parte de verdad. El problema es intentar explicarlo todo en términos jerárquicos. Y entonces al final el pobre tono muscular era pues el culpable de todo. Si estaba en exceso, impedía el movimiento. Si estaba en defecto, impedía la postura. Si se alteraba lo más mínimo, es que era patológico. Y entonces al final es como, vamos a ver, señores, vamos a ponernos de acuerdo. Es decir, el tono muscular no puede ser lo que nosotros queramos que sea según nos convenga. El tono muscular tiene que tener una serie de características. Y esas características son básicamente estar definido en tanto a la contracción muscular, que depende de los niveles de activación más antiguos, pero no por eso peores, de nuestro sistema nervioso. Y que por tanto se va a basar en unos mecanismos reflejos que ahora si queréis podemos contar un poquito resumiendo la hipótesis fusimotora. Si queréis lo hago yo o alguien se atreve, tanto de los que estáis abajo, si alguien quiere subir y explicarle a la audiencia la hipótesis fusimotora. Ya sabéis que la hipótesis fusimotora tiene que ver con la regulación del tono explicada en términos pues, de hace 20 años, 30 años, 40 años, en los cuales se enfatizaba que el tono muscular aparecía y se regulaba principalmente desde la médula espinal, básicamente de la médula espinal, y que tenía que ver con los receptores musculares y que eran esos receptores musculares los que por medio de arcos reflejos simples generaban esas diferencias de contracción en las fibras musculares. Venga, ¿se anima alguien o voy yo? O me da lo mismo, chicos, lo que queráis. Yo hoy estoy hablando mucho, si queréis alguno contar la hipótesis fusimotora, pues yo encantado, y si no, pues tiro yo millas, lo que me digáis. Yo es que te veo muy inspirado, Juan, te veo hoy, estás pletórico.
Yo creo que es tu tema y... No estoy nada inspirado. Lo que pasa es que el tono muscular es mi tema. Así que, bueno, Yolanda, cuéntame, que tienes ahí la mano levantada. No, básicamente era por si no querías hablar tú y yo daba unas pinceladas y si Manuel o Mode no les apetece, porque es verdad que yo soy menos especialista en tono, pero bueno, la hipótesis fusimotora yo creo que es la que hemos mamado todos y la que seguimos viendo mucho por ahí, entonces yo creo que es fácil entrar a ello, ¿no? Y así pues te dejamos a ti descansar. Me parece estupendo. Pues bueno, básicamente yo creo que así muy resumido y porque sirva un poco como tema de divulgación, ¿no? Pues básicamente se habla de que dentro de las fibras musculares, de una parte de las fibras musculares, hay unos receptores que se llaman usos neuromusculares que se encargan de, como si fueran un muelle, de registrar cómo de estirada está la fibra. Entonces, este muelle se puede tensar o se puede destensar, es decir, se le puede dar más o menos sensibilidad al receptor mediante la información que le llega desde las motoneuronas gamma que están en las astas anteriores de la médula. Y estas motoneuronas están influenciadas por los centros superiores, en principio, se comenta en esta teoría, ¿no? Y bueno, este receptor básicamente lo que hace es registrar si el músculo está siendo estirado de una forma demasiado rápida o en un rango demasiado amplio. Cuando registra esto, lanza una información hacia arriba, hacia la médula, que lo que hace es contactar directamente con las motoneuronas alfa, que son las que se encargan de contraer el músculo, con lo cual músculos que son estirados o en más cantidad de movimiento o de una forma más vigorosa de lo que debieran, ¿no? De lo que el sistema entiende que se debiera, pues responden generando una contracción de esta musculatura y mediante interneurona una desconexión o una más bien bajada de tono, ¿no? de la musculatura antagonista, que es la que en teoría pues debería estar estirándolo. Imagínate pues que tu bíceps está registrando un estiramiento muy excesivo, pues esto en resumen, ¿no? Se registraría por los usos neuromusculares que mandarían y se activarían las motoneuronas alfa, que son las que se van a encargar de contraer el bíceps para evitar que se siga estirando, y harían conexión con otras interneuronas que harían que bajara el grado de contracción del tríceps, que es el que en teoría lo estaría estirando. Y básicamente eso es lo que se llama reflejo miotático de estiramiento y es lo que se propone en la hipótesis fusimotora, que estaría dentro de la línea de control y de mantenimiento del tono muscular. Ese ten contende un músculo que se estira demasiado con esa reacción. Y bueno, si quieres podemos entrar también a hablar del otro mecanismo de control, que sería el mecanismo mediante los órganos tendinosos de Golgi. ¿Tú qué opinas, Juan? Bien, no, yo pues eso, básicamente coincido contigo, yo creo que lo has explicado maravillosamente, es decir, el reflejo miotático de estiramiento, pues depende de esas fibras intrafusales, que al final de ese uso neuromuscular, que cuando detecta una elongación del vientre muscular, pues tira para arriba una aferente a la médula y dice: médula, que se rompe el músculo, y la motoneurona alfa tira de las fibras musculares de ese músculo para evitar o para contrarrestar esa elongación que se está produciendo. Ese reflejo miotático de estiramiento, que contiene esa parte de disminución del tono del antagonista que tú comentabas antes, pues bueno, depende solo de los usos. Como tú dices, si nos metemos en órganos tendinosos de Golgi, pues bueno, el órgano tendinoso de Golgi básicamente tiene un reflejo que también es muy parecido, pero que tiene un tinte contrario, que es complementario. El órgano tendinoso se coloca más en serie, hacia la unión miotendinosa, y lo que registra son aumentos de tensión. Los aumentos de tensión en esa zona, que es la zona como donde está la costura entre el vientre muscular y el tendón, al final se producen principalmente con contracciones en las que no se produce movimiento de la palanca. Es decir, contracciones principalmente isométricas y contracciones en excéntrico potentes. Es decir, si yo dejo los extremos óseos fijos y tengo una contracción muy vigorosa del vientre muscular,
ahí aumenta muchísimo la tensión en la unión miotendinosa y entonces cuando saltaría el reflejo por órgano tendinoso de Golgi, que va por otras vías distintas, y aquí lo que se produce es la conexión con una interneurona inhibitoria que lo que le dice al músculo es lo contrario de lo que hacía el reflejo miotático. Lo que le dice es, oye, aflójate, es decir, deja de activar, que esto es muy importante. En el sistema nervioso no existe la relajación muscular, lo que existe es una activación muscular menor. Entonces lo que hace es una inhibición de la activación muscular de ese músculo y produciría, según así, resumiendo mucho y según lo explicaban en la carrera, pues una relajación del agonista y una activación de los antagonistas. Justo lo contrario de lo que hacía el uso neuromuscular. Por tanto, la hipótesis fusimotora tanto del tono basal como de las alteraciones del tono se basan tanto en ese juego que ha establecido Yolanda con los usos neuromusculares de cuando estiro el vientre se produce un aumento del tono de ese músculo, cuando estiro la unión miotendinosa o aumento la contracción del vientre por encima de unos umbrales que ponen en peligro esa unión miotendinosa, pues lo que genero es una relajación, entre comillas, vuelvo a repetir porque la relajación no existe en el sistema nervioso, de esa musculatura. Y entonces, del equilibrio entre los mecanismos que tienden a aumentar el tono frente al estiramiento y los mecanismos que tienden a disminuir el tono frente a la contracción, pues surgiría una contracción que no es ni mucha ni poca, sino todo lo contrario, que sería el tono muscular. Así explicado en rápido, ¿no? Bien, entonces, ¿cuándo se alteraría desde el punto de vista? Porque claro, es decir, bueno, eso está muy bien, Juan, pero ¿cómo se altera el tono desde el punto de vista neurológico? Pues se altera gracias, según estas teorías, vuelvo a decir, que hoy en día sabemos que no son las principales que explican la hipertonía, ni mucho menos la espasticidad, pero que yo las cuento porque son clásicas y las vais a oír mucho, pues por lo menos para que las contamos para eso, para que las refresquéis y para ahora poder ir profundizando en que, bueno, no todo esto. Pues bueno, lo que pasa aquí es que ese receptor que comentaba antes Yolanda, que eran los usos neuromusculares, tienen fibras musculares, que son unas fibras musculares muy antiguas, que están dentro del receptor, que son las fibras intrafusales. Intrafusales significan por dentro del uso, no tiene más, ¿no? Y entonces esas fibras tienen capacidad de contracción, por eso son fibras musculares. Pero sobre esas fibras no mandan las motoneuronas alfa, sino que mandan las motoneuronas gamma. La motoneurona gamma, que está también en la médula, que es prima hermana de la motoneurona alfa, nada más que va a estas fibras intrafusales, pues es capaz como de variar el grado de contracción de esas fibras que están dentro del receptor. Pues bien, si la motoneurona gamma altera la contracción de esas fibras intrafusales, puede variar la respuesta del receptor al estiramiento. Entonces, puede hacer, para que lo entendáis, esto es como si fuese un aparato de música, puede hacer que aumente el volumen de los usos neuromusculares o disminuya el volumen. Lo que pasa después de una lesión neurológica, según esta hipótesis fusimotora, por eso se llama fusimotora, fusi de uso y motora, de que hay un exceso de contracción en los usos, es que como las vías que vienen desde las cortezas cerebrales son inhibidoras de las motoneuronas gamma, ¿vale? Porque bajan el tono, porque el tono es muy malo para el movimiento, según esta hipótesis antigua, pues claro, ¿qué pasa cuando se alteran esas cortezas, esas estructuras superiores? Que las motoneuronas gamma se desinhiben y dicen, aquí ahora viene lo bueno, viene lo bueno. Y entonces lo que hacen es, dejan a los receptores del uso muy sensibles al estiramiento, ¿vale? Entonces, al ser esos receptores tan sensibles al estiramiento, porque la motoneurona gamma altera su contractibilidad, ¿qué pasa? Que cualquier estiramiento, por pequeño que sea, es registrado como un hipermega estiramiento y entonces, por el reflejo miotático que antes comentaba Yolanda, lo que genera es una hiperactivación de esa musculatura que está afectada por el aumento de tono. Es decir, porque al final esos receptores de esa musculatura están como muy sensibles, tienen el volumen muy alto, suenan mucho y entonces la médula, la pobre, pues tiene que hacerles mucho caso y cualquier cosilla que pase en ese músculo, cualquier pequeño estiramiento es interpretado como una agresión y al ser interpretado como una agresión, la médula aumenta el tono tanto para evitar que esa musculatura se rompa, ¿vale? Entonces, resumiendo mucho, la hipótesis fusimotora lo que dice es que la lesión arriba genera una alteración en el funcionamiento de las motoneuronas gamma y esa alteración en el funcionamiento de las motoneuronas gamma lo que produce es una alteración en la sensibilidad de los usos neuromusculares
y una exageración del reflejo miotático de estiramiento que aumenta el tono de los grupos musculares afectados frente a estiramientos que en principio no deberían generar esa activación, ¿vale? Bien, refrescada la hipótesis fusimotora, ¿qué implicaciones tuvo para la práctica del fisioterapeuta neurológico? Pues ya lo dijimos un poco en el capítulo anterior, lo enumeramos y no nos vamos a detener demasiado. Pero como esto se produce por una alteración en la sensibilidad de los receptores, por tanto, la espasticidad o la hipertonía debería aparecer siempre frente a un estímulo. Es decir, si no hay estímulo, en principio no debería haber reactividad, como comentábamos en el capítulo anterior. Pero luego la clínica, como ya decíamos cuando vimos pacientes, nos dice lo contrario, que hay pacientes que también tienen hipertonía en reposo. Y esto no lo podía explicar la hipótesis fusimotora. Así que, Yolanda, si quieres, nos puedes comentar un poquillo las limitaciones de la hipótesis fusimotora en este sentido y cómo de jerarquista es decir, pues todo lo que se extrae de esta hipótesis fusimotora, pues para ir ya avanzando un poquillo hacia otras formas de explicar el tono muscular. Pues claro, yo creo que una de las primeras implicaciones a nivel clínico era que básicamente al final se culpa a la pobre médula de que, claro, como se desinhibe porque no tiene control cortical, pues está haciendo ahí borricán, ¿no? Con lo cual hay que aumentar el control cortical para evitar que la médula haga pues sus fechorías, ¿no? Y se ponga a aumentar el tono y esas motoneuronas gamma estén ahí descontroladas, aumentando la sensibilidad de los usos, con lo cual, pues bueno, al final el trabajo clínico pues se viraba mucho a un intento que fíjate que también es muy falaz, ¿no? Un intento cortical de algo, de controlar algo que en todo momento se ha considerado pasivo y no controlado por las cortezas, que es llamativo, ¿no? Como entramos a intentar tratar y a intentar controlar de forma volitiva algo que siempre se había entendido como que era totalmente ajeno a la voluntad. Sí, eso ya lo comentamos en el capítulo anterior y es verdad que es una locura, porque al final, pues eso, está intentando, como decíamos, corticalizar algo en una persona que precisamente donde tiene el déficit es en la corticalización. Y además, fíjate que yo creo que esta hipótesis fusimotora nos sirve mucho, no sé qué te parece a ti, como para determinar las dos vías grandes de actuación en fisioterapia neurológica, en el tono, ¿no? Y ahora ya nos metemos en definiciones. Una era, bueno, pues si la cosa es que las motoneuronas gamma están muy desinhibidas y están ahí muy locas, perdidas, pues la primera vía de control es la que tú comentas. Bueno, pues vamos a aumentar el control cortical sobre la motoneurona gamma, corticalizando el movimiento en la médula, y así, pues, le callamos la boca un poco a las motoneuronas gamma. Y luego había otra vía que era como sobre el receptor. Lo que hacíamos era basar toda nuestra terapia en qué tipo de sensibilidad o qué tipo de aferencia le estábamos dando a esos receptores para que, aunque la motoneurona gamma estuviera cabreada, el estímulo fuera tan pequeñito que no generara hipertonía. Entonces yo creo que la hipótesis fusimotora nos sirve muy bien como para encuadrar esos dos tipos de abordajes, ¿no? Era callarle la boca a la gamma corticalizando y medir muy bien el tipo de aferencia que le estoy metiendo al sistema para asegurarme que aunque la gamma esté un poquillo oída de casco, pues no genere la hipertonía. Y fíjate qué curioso que al final, siendo el sistema nervioso un sistema no lineal en el que, aunque conozcamos el estado inicial del sistema y conozcamos la aferencia que le estamos dando, no podemos conocer la respuesta, la segunda vía de actuación era muy desde lo sensitivo, era muy controlar de una forma como ahí súper a saco la aferencia que le dábamos al sistema, ¿no? Entonces me parece un muy buen resumen de las grandes escuelas de tratamiento clásico. Eso es, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, con ese inhibir, que lo habremos escuchado, el tono patológico, es decir, trabajar sobre disminuir esa hiperactivación
de las motoneuronas gamma, por un lado, pues que se podía hacer mediante técnicas manuales o mediante ese control más cortical, para luego, fíjate, llevártelo un paso más allá y facilitar el movimiento. Vamos a decir, si el movimiento es normal, se decía que era pues ese control, esa activación de la motoneurona alfa, porque primaba, ¿no? La actuación de la motoneurona alfa, pues como tenía que ver más con lo cortical, pues era bastante más deseable que la actuación de la motoneurona gamma. Y bueno, eso se supone que modulaba y que inhibía al exceso de tono. Y luego, ironías de la vida, Yolanda, que hoy en día sepamos que mucho de la hipertonía no tiene que ver con la motoneurona gamma, sino que tiene que ver con la motoneurona alfa. Ya, pero bueno, luego iremos avanzando, pero conforme lo estabas contando, digo, hay que ver que ironías de la vida, que el énfasis en el tratamiento clásico, bueno, yo digo clásico porque es clásico, pero bueno, que me ha puesto a los calzoncillos pero que se sigue haciendo, a que ayer lo estuvieron explicando en cualquier facultad aquí tranquilamente, ¿no? Enfatizara tanto la activación y el control de la vía alfa, cuando hoy sabemos, por ejemplo, que hay elementos, o por ejemplo los potenciales de meseta alfa y las hiperpolarizaciones alfa, incluso los autodisparos alfa, que luego hablaremos un poco de ellos cuando vayamos profundizando en otras explicaciones neurofisiológicas de la hipertonía, que tienen más importancia, sobre todo en la hipertonía chunga, mucha más importancia que la hipótesis de la pobrecita fusimotora gamma, que al final, pues bueno, nos decimos que no existe, ese mecanismo es real, ese bucle existe ahí y es importante, pero quizá nos sirve más para explicar el tono fisiológico en sentido de, bueno, de un tono que sí sea reactivo a aceleración, que sí sea saturable, no sé cuánto, que cumplirá una serie de requisitos que luego hablaremos de ellos, pero que luego es verdad que cuando aparece la hipertonía y sobre todo en algunas lesiones medulares y en algunos procesos, quizá sean más culpables la motoneurona alfa que la gamma, ¿eh? Así que fíjate qué ironías de la vida con lo que hemos estudiado. Sí, totalmente. Bueno, en línea a eso, pues evidentemente había que evitar cualquier cosa que aumentara el tono muscular en los grupos afectados, es decir, nada de contracción, nada de estímulos que hicieran, por ejemplo, sacar un reflejo, por poner un ejemplo, ¿no? Un reflejo de prensión palmar, con lo cual se trabajaba mucho también esa vía de, como hablábamos en el capítulo anterior, de cuidado donde tocas, cuidado lo que haces, cuidado con cómo le hablas al paciente porque lo puedes poner nervioso y eso puede hacer que suba el tono muscular, cuidado con pedir activaciones. Y luego la otra vía, un poco por resumir y no irnos mucho por las ramas, en la que tú estabas hablando, que es una vía que se explotó también mucho pues en la década de los 50, 60, que era la vía de la estimulación, ¿no? De qué puedo hacer yo a nivel estimular en la zona en la que está la musculatura para influir sobre el tono muscular, ¿no? Y por ejemplo, ahí pues creo que el método Ruth y lo que hablaba Brustrom, creo que fueron, sobre todo Ruth, quizás fue maestra de luego cosas que se han dicho en otros métodos y en otros conceptos de tratamiento que han tenido más tirón y más venta, pero que se siguen usando esos principios, ¿no? De si te cepillo encima de la musculatura tal, aumento el tono. Si lo que hago es una presión lateral de las zonas de los tendones, pues por activación o estimulación del órgano tendinoso de Golgi, pues lo que provoco es una inhibición de la musculatura. Entonces yo creo que esas bases neurofisiológicas están ahí y que han servido como asiento de muchos métodos y muchos conceptos de trabajo que se han ido sumando los unos a los otros a veces. Y por ejemplo eso, quizás Ruth no nos suena mucho, pero es toda la base de cómo se usa la estimulación táctil, la presión o la temperatura para modular el tono. Y luego, pues, otras formas de trabajo de neurofacilitación que sí que conocemos más, pues que van también muy, muy sujetas a estos pilares y a estas definiciones, pues que tienen pues, ya mismo casi un siglo, ¿no? de vida. Pues sí,
Así que llega el momento de la verdad y una vez que hemos hablado de pues todas las teorías clásicas, empieza a aparecer un movimiento. Y empieza a aparecer un movimiento principalmente ya algunos visionarios, un poco de los años 60, 70, que estaban ligados a la dinámica del sistema o a sistemas en un primer momento y luego se fueron más hacia dinámica del sistema, pues empezaron a decir, mira, lo mismo pasa un poco lo que está diciendo Yolanda, que estamos hablando de arcos reflejos, estamos hablando de cosas que existen de verdad, que en animales se han testado, que en laboratorio existen, pero claro, estamos basando nuestras técnicas de tratamiento en aislar procesos neurológicos que son muy complejos y porque hemos entendido una vía que es la causa más simple de la historia, pues creemos que con nuestros métodos de tratamiento estamos alterando la fisiología compleja simplemente por lo que decía la Yolanda hace un segundo. Apretando un tendoncillo, pues yo aumento el... Sí, muy bien, si a lo mejor apretando un tendoncillo está generando una reacción X, pero que esa reacción X sea suficiente como para cambiar la emergencia del sistema y atraerlo hacia un funcionamiento nuevo, pues de ahí sale un poco lo que yo siempre califico como la hipótesis de mearme en el Mediterráneo, ¿no? Que cambia la salinidad pero no se da cuenta nadie, ¿no? Entonces, no que lo dijeran así los visionarios, ¿no? Eso lo digo yo, que soy bastante más vasto, pero era así, era como, vamos a ver, aquí hay un problema de dosis importante y hay un problema de que estamos basando nuestras técnicas de tratamiento en cosas que, sin ser mentiras, son explicaciones muy parciales, muy causales de procesos que son muy complejos y muy sistémicos. Entonces, quizás estamos metiendo la pata. Y a la vez que esa gente ya empezaba a hacer este tipo de declaraciones, aparece gente que desde la clínica potente, gente que ya se dedica a la medicina, gente que ya está publicando en revistas de impacto brutal, gente que lleva estudiando control motor un montón de años. Conforme van evolucionando en clínica y van viendo pacientes, se dan cuenta, cuando hacen un análisis crítico, que todo esto que les han contado de la hipótesis fusimotora no les cuadra tanto y que toda la demonización que se hacía de la hipertonía y toda esa demonización que se hacía del tono como algo de cateto, algo antiguo, que el tono era cateto, el tono era pues tonto y había que gobernarlo desde arriba porque si no, eso pues era muy antiguo, muy paleto. Entonces, todas, vuelvo a repetir, estas autoridades ya que desde la clínica y desde la investigación publicaban, empezaron a plantearse ciertas preguntas. Entonces, por ejemplo, yo por nombrar algunos autores así, que son muy conocidos, las propias Sangui-Cook y Gulacock, ya en algunas de sus intervenciones, esta gente son las madres de control motor, ¿no? Del libro de control motor, que es el libro de cabecera de cualquier fisioterapeuta neurológico y de cualquier fisioterapeuta en general, ¿no? Pues motor control de toda la vida. Pues esta gente ya empezó a decir, oye, lo mismo que haya una hipertonía es algo importante desde el punto de vista de la evaluación, que haya que apuntar, pero desde el punto de vista de la función, pues no quiere decir que porque no sea normal sea ni bueno ni malo. Habrá que entenderlo dentro de la tarea, del entorno y de la potencialidad que tiene el paciente para saber si tenemos que luchar contra eso o no tenemos que luchar contra eso. Y entonces se fueron surgiendo como una bola de nieve, como una especie de reacción contra las técnicas neurofacilitadoras que han imperado en el mundo de la neurorehabilitación a lo largo de tantas décadas, y hubo ya como una especie de eso, de comunidad del anillo de la neuro, que empezó a hacerse como los neuroflautas, un poco los hippies de toda esta movida, y empezaron a luchar de frente contra los postulados neurofacilitadores, que son los que venimos analizando en estos dos capítulos. Hasta que ya empiezan a aparecer autores que, sin ser neuroflautas, ya gente pues con un bagaje y, ya os digo, publicaciones en las revistas más importantes desde el punto de vista de neurología, ya no estamos en fisioterapia, ya nos vamos a neurología, pues empiezan a plantearse cosas como, vamos a ver, esto de que la espasticidad hay que eliminarla siempre, esto, vamos a ver, que hay pacientes que la espasticidad cumple una función y que nos hemos dado cuenta en clínica que cuando limitamos la espasticidad en ciertos tipos de pacientes, lo que hacemos es tirarlos abajo funcionalmente, porque algunos de ellos utilizan la espasticidad con fines funcionales. Y ya hay como una auténtica revolución y esa bola de nieve va creciendo hasta que autores de la talla de Burke, autores que ya están en primera plana, autores como Gerard,
autores como, en fin, hay un montón, o sea, aquí os podría dar bibliografía por un tubo, si queréis, podéis buscar en mi timeline de Twitter, pues hay un montón de cosas que tienen que ver con espasticidad antigua, y bueno, Trompeto, hay un montón de autores que empiezan ya a decir que a lo mejor no solo la espasticidad no es mala siempre, sino que con la excusa de que siempre hay que disminuir la espasticidad, muchos pacientes se meten en protocolos de tratamiento que son inefectivos, que no tienen ningún tipo de eficacia y que encima pueden llegar a ser contraproducentes. Y entonces esto ya, yo siempre digo que es un torpedo contra la línea de flotación de las técnicas neurofacilitadoras que tuvieron que empezar a adaptarse a estos nuevos discursos. Y esto, que se produce sobre todo a partir de 2010, en 2010-2013 hay un punto de inflexión importantísimo porque surgen un montón de publicaciones en las cuales, mediante análisis complejos, que no quiero entrar aquí mucho, pero análisis que tienen que ver con reflejos en miembros inferiores, en modelos animales, pero también en humanos, empiezan a tirar abajo la hipótesis fusimotora. Y aquí ya hay aquí entra el mundo de la neurofacilitación entra en pánico y el mundo de la neurociencia en general en el momento en el que uno de los investigadores más antiguos, con más producción y que más ha defendido la hipótesis fusimotora como base de la explicación de la espasticidad, ahora viene y dice en una publicación que posiblemente la hipótesis fusimotora no es que ya no tenga que ver con la espasticidad, sino que es que a lo mejor tiene que ver muy poco. Sino que lo mismo no es que sea la más importante de la hipótesis, sino que todo lo contrario, que nos tenemos que ir a otro tipo de hipótesis. Entonces, la suma de todos estos nuevos descubrimientos hacen que tengamos que abandonar los antiguos postulados y reaprender un poco de qué va esto de la hipertonía. Entonces, si os parece, a modo de ya práctica, vamos a ir como enunciando qué características tienen que ver con el desarrollo de hipertonía, en el sentido de qué puede un fisioterapeuta, un profesional del movimiento, testar en una hipertonía y qué reflejos o qué mecanismos tanto segmentarios a nivel medular como suprasegmentarios, es decir, a nivel encefálico, están implicados en la regulación del tono muscular. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que, aunque es cierto que la vía corticoespinal tiene un papel inhibitorio sobre los reflejos medulares, ese papel inhibitorio es básicamente una bajada de tono pequeña que se da para facilitar el enganche del movimiento volitivo. Es decir, es como que esto es mucho de la función justa piramidal. Cuando yo lanzo un movimiento desde el yo, desde las cortezas, principalmente movimientos volitivos complejos, desde esa voluntariedad, sí es cierto que se registra como una caída pequeña en algunos términos, en la oscilación, para que como que el movimiento importante, el reclutamiento importante, que es el atraído hacia el movimiento voluntario, como que salga más fuerte. Entonces, ya os digo que ese es el papel un poco de inhibidor de la vía corticoespinal. Pero aparte de la vía corticoespinal hay otras muchas vías que tienen que ver con la regulación del tono. Y que eso, vamos a hacer un repaso muy rápido, muy por encima, de las otras vías para empezar a hablar de mecanismos suprasegmentarios y luego, si os parece, volvemos a la médula, si nos da tiempo hoy y si no, pues en más episodios y ya nos vamos específicamente a hablar de mecanismos medulares y suprasegmentarios que tienen que ver con la aparición de reclutamiento reflejo, es decir, con la aparición de reclutamiento de tono cuando se produce una lesión medular o una lesión en el encéfalo. Así que venga, si os apetece, Yolanda, pues yo he contado un poquito de qué va la vía corticoespinal, que al final, pues ya hemos dicho que tiende a generar inhibición de los reflejos antigravitatorios y a generar pues esa inhibición de la musculatura que va a ser reclutada desde el punto de vista volitivo. Y podemos pues nombrar, por ejemplo, a la vía rubroespinal, si te apetece, o retículo espinal, o la vestíbulo, la que te apetezca. Vamos a hablar un poquito de ella y así entramos en ampliar un poquito la hipótesis fusimotora y ir dotándola de más complejidad. Porque os vuelvo a repetir, no es que sea mentira lo de las motoneuronas gamma, es que es muy parcial. Pues sí, si quieres podemos hablar de la rubroespinal, siguiendo un poco un orden como hacia abajo, de dónde parten y demás. Y bueno, lo interesante, bueno, quizás ahí habría que hablar un poco de la yusta, pero yo creo que
como tú dices, al final no hay división real, ¿no?, entre la piramidal y la yuxtapiramidal, y ya has hablado de esa pequeña bajada de tono previa al movimiento y esa regulación del tono para el movimiento que sale de ganglios basales cuando hay movimiento voluntario. Y luego, pues eso, si seguimos yendo hacia abajo, pues la rubroespinal es una vía que parte de los núcleos rojos, que ya son mesencefálicos, y que va a ir principalmente a miembros superiores, y es un poco la encargada de aumentar el tono antigravitatorio del miembro superior y el tono que en el ser humano es manipulativo, ¿no?, que esta es una vía que se ha modificado también bastante con respecto a animales. Entonces, el predominio o el aumento de tono, sobre todo, que hace esta vía en condiciones normales, es el del tono flexor de los miembros superiores, que es el tono que más prima en el ser humano, pues porque al final cuando estamos de pie lo antigravitatorio es más flexor, y luego pues también es lo que nos ayuda a lo manipulativo, con lo cual pues siempre se menciona, ¿no?, a esta vía como la responsable cuando se libera, cuando es la que más mando toma sobre los miembros superiores. Una vez que falla, ¿no?, hay una lesión de áreas un poco más superiores, es la que marcaría ese tono flexor en miembros superiores. Lo que pasa es que creo que esto ya nos vamos un poco a dinámica de sistema y no tanto a esas teorías, así que creo que mejor no liamos mucho, ¿no? No, yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Es decir, los núcleos rojos están muy relacionados con el aumento de tono antigravitatorio en miembros superiores. Y como decía Yolanda, al final este aumento de tono es un aumento de tono manipulativo, con lo cual las activaciones en estas áreas, aunque hablamos de los núcleos rojos como si fueran una cosa ahí única, tienen distintas subcomponentes y cada uno de ellos encargado de una cosa y cada uno de ellos en relación a otras estructuras, pero así en general, para hablar rápido, diríamos que son estructuras que están relacionadas con el aumento del tono flexor. Fijaros cómo ya vamos rompiendo un poco la tendencia de considerar que todo lo que baja del encéfalo es inhibidor. En el caso de la rubroespinal, cuando está activa, lo que tiende es como a aumentar el tono de base que vamos a utilizar en la manipulación. Entonces, ese tono de base, que tiene que ver principalmente con los flexores de dedos, de muñecas, con los pronadores, con los flexores de codo, ¿vale?, de acercarnos la mano a la boca, todo ese tipo de cosas, pues está facilitado, como es lo que más usamos, está facilitado en ese grado reflejo a partir de la activación de estos núcleos. Bien, si seguimos hacia abajo, pues nos encontramos con el núcleo vestibular lateral, que parece que es el único que en el ser humano contribuye a vestibuloespinal, aunque la vía vestibuloespinal es un poco, conforme vamos bajando, fijaros qué curioso, son más misteriosas las vías, como que el papel de la yuxta la tenemos más clara y de la corticoespinal, y sin embargo conforme bajamos hacia abajo, que en teoría son vías más antiguas y deberían estar como más entendidas, pues empiezan ya a tener como un matiz ahí misterioso. Y en el caso de la vestibuloespinal es una vía maravillosa en el ser humano, porque no funciona, parece ser que no funciona exactamente como en nuestros compañeros gatos y monitos, que es donde más se han hecho investigaciones, pues, con modelos tanto lesionales como sin lesión. Y a ver, Yolanda, a ti que te gusta mucho el vestibular, pues ¿qué nos puedes comentar de esta vía vestibuloespinal? Y así vamos hacia abajo. Pues fíjate, a mí esta me gusta mucho porque en un principio cuando a mí me la explicaron me dijeron que lo que hacía era aumentar el tono extensor, y luego te das cuenta que no, que es una vía que es muy versátil y que verdaderamente lo que está implicada es en el mantenimiento de la postura contra gravedad. Entonces es muy llamativo como es una vía que puede facilitar tanto el tono flexor como el extensor, dependiendo de la postura en la que estamos y principalmente de hacia dónde se va la cabeza. Entonces, a mí me gusta mucho por eso, y me gusta mucho porque está muy, muy regular por el cerebelo, lo que quiere decir también pues que si el cerebelo es el principal responsable de nuestra adaptación y nuestra conducta adaptada al entorno, que tiene mucho que ver con cómo está
el contexto, esa facilitación del tono. Pero bueno, esto en la jerarquía no te dirían nada más que, como mucho, que aumenta el tono contra gravedad. Y en general, pues lo clásico que se habla del vestibular es que aumenta el tono extensor. Pero bueno, yo sí quería romper esa lanza con respecto a la vestíbulo espinal, porque creo que es bastante interesante y que luego, de cara a entender, por ejemplo, cómo se comporta el tono muscular de forma diferente en niños y en adultos, pues creo que esta podría ser una de las claves. Claro, porque al final la vía vestibuloespinal lo que está obsesionada es que la cabeza no se caiga. Tiene mucha manía, la vestibuloespinal tiene mucha manía a que la cabeza, primero, se mueva muy rápido, eso le da bastante mal rollo. Segundo, se mueva muy rápido, sobre todo cuando el tronco no se está moviendo, eso sí que le da mal rollo del todo, porque es como me va a arrancar la cabeza. Y tercero, está muy también obsesionada con mantener la verticalidad de la cabeza, porque mantener la verticalidad de la cabeza significa mantener la visión en el horizonte, que eso es muy interesante. Entonces es verdad que, como decía Yolanda, es una vía que se lleva muy bien con cerebelo, que se lleva con otra vía importantísima, pero también súper misteriosa, que es la vía que tiene que ver con colículos. Y ya os digo, con toda la parte del tectum, que al final pues tiene que ver con la movilidad de los ojos, con la movilidad del cuello, que bueno, hay autores que la llaman vía tectoespinal de forma clásica. Ya hay otros autores que les gusta más llamar la vía colicular, porque tiene que ver también, dicen que con la visión, incluso con la audición. Entonces, esa vía que al principio, como dice Yolanda, se describía como una vía facilitadora, volvemos a lo mismo, fijaros, por un lado íbamos diciendo que toda la actividad encefálica era inhibidora de los reflejos y que por eso cuando había una lesión encefálica se alteraban los reflejos y subían, y ahora de las 3 vías que llevamos, las 3 son facilitadoras de tono, ¿vale? Tanto la vestibuloespinal como esta tectoespinal como la rubroespinal de la que hablábamos antes. Entonces, fijaros qué curioso, ¿no? Y qué bonita es la vía vestibuloespinal y qué mal explicada estaba en un principio, porque es lo que decía Yolanda. Te contaban que la vía vestibuloespinal básicamente lo que hacía era ponerte las patas tiesas y los brazos tiesos para que así pudieras apoyarte mejor en el suelo. Y no tiene nada que ver con eso, porque depende muchísimo de posiciones relativas. Es decir, la vía vestibuloespinal lo que nos sirve es como para hacer un mapeado de en qué posición nos encontramos, a qué velocidad nos estamos moviendo, cuáles son las velocidades angulares de la cabeza, y en relación a eso, a la posición que tenemos en cada momento y a la tarea que estamos desarrollando y a cómo está el entorno, lanzamos una respuesta aumentando el tono de la musculatura que nos va a ayudar contra la gravedad, pero que ya os digo, casi nunca va a ser la misma. Unas veces serán los extensores, otras veces serán los flexores, unas veces serán los rotadores internos y otras veces serán los externos o lo que tenga que ser. Entonces, es muy guay la vía vestibuloespinal y es muy misteriosa. Yo creo que eso es súper interesante. De hecho, fijaros que a la vía vestibuloespinal yo siempre que la explico ahora así de forma un poco más profunda, no como aquí, ¿no? Que estamos como resumiendo mucho y las vamos a explicar todas en 5 minutos. Siempre lo digo, que al final el sistema nervioso está para la función. Y fijaros que en miembros inferiores el papel que tienen los usos neuromusculares y los tendinosos de Golgi son distintos, porque en el adulto, que es bípedo, no podemos tener receptores musculares que cuando notan tensión en el músculo lo relajen. Porque claro, imaginaros esos cuádriceps cuando nosotros estamos de pie con la rodilla desbloqueada. Si el órgano tendinoso de Golgi tuviera tanta fuerza en esa musculatura como para decir, uy, el tendón rotuliano se está tensando mucho, la unión miotendinosa se está tensando porque estoy levantando pesas, o estoy haciendo una sentadilla hacia arriba y estoy subiendo y la gravedad tira para abajo y el músculo se está apretando. Baja el tono del músculo, pues lo que haríamos sería caernos de culo todo el rato. Entonces el sistema nervioso es lo suficientemente adaptable como para, como decía Yolanda, cuando pasamos a ser bípedos y cuando ya empezamos a utilizar la marcha de una forma determinada, incluso la lectura que hace nuestro sistema nervioso central de los receptores es distinta. Y entonces ahora, cuando yo noto en esos receptores que aumenta la tensión, a lo mejor lo que tengo es que aumentar más la contracción del músculo, porque eso lo que significa es que me estoy cayendo o que hay un peso encima de mí y tengo que vencer ese peso. No puedo inhibir la musculatura extensora en miembros inferiores porque aumente la tensión muscular. Fijaros, pues con la vía vestibuloespinal ocurre un poco esto. Es decir, es como que en el adulto se rehace,
se forma un sistema muy dinámico junto con el cerebelo y los colículos y genera unas variaciones en el tono que son apasionantes, que por eso es una gran desconocida la vestíbula espinal en adultos. Y alguna vez pues podemos dedicar algún capítulo en concreto a vestíbula espinal, porque yo creo que es muy interesante. Quizá un poquito más denso, pero muy interesante. Y bien, si os apetece, pues bajamos a la retícula espinal, que de nuevo sería la más antigua, porque esa está prácticamente en contacto directo con la médula, que es también troncoencefálica completa, porque sabéis que el sistema reticular es una maravilla morfológica. Si os apetece saber más, podéis escucharos, mejor dicho, el episodio que hicimos sobre consciencia, en el que estuvimos hablando del sistema activador reticular ascendente. Y ya os dije que era como un bichillo que tenemos ahí metido en el troncoencéfalo, muy antiguo, con una forma así de malla, que está conectado prácticamente con la totalidad del sistema nervioso, y que al final tiene capacidad de autodispararse y que es un verdadero stand-by brutal del sistema nervioso central, ¿no? Pues bien, de toda esa estructura reticular que va por todo el troncoencéfalo para arriba, hay un montón de núcleos que están relacionados cuando se activan con distintas cosas en el tono, en la médula, ¿vale? Entonces, yo voy a hablar de dos vías principales, que son las reticulares más interesantes, pero que hay muchas más, ¿vale? Y va a ser un resumencillo para que veáis qué bonito y qué dinámica es la cosa, ¿no? Dentro de las vías reticulares podemos hacer dos grandes divisiones. Una vía reticular que es más pontina, que tiene que ver con núcleos que están localizados más en el puente, en la protuberancia, son más altos por tanto. Esas vías pontinas están facilitadas desde zonas motoras, premotoras del mismo hemisferio, es decir, son homolaterales, y es muy interesante esto. El otro día en el capítulo de pronóstico con Javier Sánchez ya hablamos un poquillo de esto. Ese ya está colgado, ese ya lo podéis escuchar en el podcast. Y claro, esta vía pontina es facilitadora antigravitatoria general en médula. Por tanto, esta sirve para meterle esa componente de que el tono sea lo suficientemente intenso para mantener la postura mientras yo ejecuto movimiento con mi consciencia, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, desde áreas motoras y premotoras del mismo hemisferio, homolaterales, bajamos a núcleos pontinos y esos núcleos pontinos lanzan directamente unas conexiones potentísimas que en muchas ocasiones no van a motoneurona gamma, sino que van directamente a la motoneurona alfa y generan activaciones que tienen que ver, vuelvo a repetir, con aumento de tonos en general, principalmente de tono antigravitatorio, en ese hemicuerpo del mismo lado de las cortezas motoras que estábamos hablando. Por tanto, esta vía no se decusa tanto como la corticoespinal o como la yusta piramidal, y es una vía que es muy interesante. Y luego tendríamos otra vía. No voy a entrar en lo de dorsal y ventral porque van liados y al final los alumnos siempre se hacen un lío. Hay otra vía que es más vulvar, que es más baja, y esta vía ocurre todo lo contrario. Primero, que viene facilitada desde áreas motoras y premotoras del hemisferio contralateral. Por tanto, ahí hay un cruce interesante que tiene unas implicaciones sobre el tono que son muy interesantes. Ya os digo, si os interesa, pues podéis escuchar el capítulo que hicimos de pronóstico, el primero de la segunda temporada, que ahí lo explico un poquito más. Y si no, pues hacemos un capítulo específico un día de retículo espinal, que no pasa nada. Como tenemos que hacer algo toda la semana, pues tenemos temas de sobra, ¿no? Bien, pues estos núcleos vulvares, estos núcleos que son reticulares, pero más de componente vulvar y que están facilitados por el hemisferio contralateral, por áreas premotoras y suplementarias principalmente, son grandes inhibidores del tono. Aquí sí, estas son las grandes estructuras inhibidoras del tono. De hecho, generan inhibiciones como muy brutales por inactivación, por hiperpolarización directa de las motoneuronas alfa. Como curiosidad os diré que si alguien ha tenido alguna vez parálisis del sueño, que es esta sensación que se tiene en la que uno se despierta y no puede moverse, que dura unos minutillos y que suele ir acompañada de una sensación como de que te están observando alguien de mal rollo, ¿no? Que está muy documentada en la literatura, pues esta parálisis del sueño tiene que ver con estos núcleos vulvares del tono. ¿Por qué? Porque como sabéis, y esto es una curiosidad que ya he contado alguna vez, pero que vuelvo a contar porque creo que es muy explicativa de estos núcleos, cuando estamos soñando en la fase REM,
la actividad cerebral se llama sueño paradójico precisamente porque es una paradoja que sea sueño, porque hay tanta activación cortical como cuando estamos despiertos. De hecho, soñando estamos tan despiertos como despiertos, ¿vale? Es una cosa en lo que a activación cortical se refiere. Bien, pues claro, si estamos soñando, que nos estamos moviendo, como hay activaciones corticales, pues estaríamos corriendo de verdad, o estaríamos pegando saltos, o estaríamos tirándonos por ahí por un balate, ¿no? Como dicen aquí en Granada. Entonces, durante la fase REM se produce una hiperactivación de estos núcleos vulvares. ¿Para qué? Para bajar el tono tanto que, como decía Yolanda antes, si no tengo ese stand-by, ese tono basal, no puedo realizar movimientos. Y por eso, por ejemplo, muchas de las pulseras de actividad, muchos de los anillos de actividad que ahora se llevan tanto de moda y que monitorizan el sueño, en lo que se basan, uno de los parámetros que se basan para monitorizar el sueño es en el acelerómetro. Es decir, dan por hecho que cuando tú no te mueves, estás en la fase más profunda del sueño, estás en fase REM, ¿no? Bien, pues para que veáis qué capacidad tienen estos núcleos cuando no son inhibidos y están siendo facilitados desde algunas estructuras superiores, porque yo estoy durmiendo, soy incapaz de moverme. Hay gente que se despierta y se despierta en un momento en el que estos núcleos todavía están muy activos y yo, aunque quiera moverme, soy funcionalmente tetrapléjico, es decir, prácticamente solo puedo mover los ojos, pentapléjico más bien, y soy más o menos consciente de lo que está pasando, soy consciente de que estoy despierto, pero mi cuerpo no responde nada, porque estas estructuras vulvares están inhibiendo completamente el tono y las conexiones que se dan entre las partes más altas del encéfalo, las partes que tienen que ver con el movimiento volitivo y mi cuerpo. Entonces, para que os hagáis una idea de la potencia que tienen estos núcleos vulvares a la hora de inhibir el tono. Por tanto, vía reticular, como resumen final, tenemos distintos núcleos implicados, tenemos distintas componentes de esas vías reticuloespinales. Yo he nombrado dos, que son las más clásicas, las que están más estudiadas. Una pontina que viene facilitada desde el mismo hemisferio y es facilitadora de la musculatura antigravitatoria. Y otra vulvar que viene facilitada desde el hemisferio contralateral y que es la gran inhibidora medular del tono basal, ¿vale? Por tanto, ya veis que a la hipótesis fusimotora, y seguimos siendo jerarquistas y seguimos hablando de vías, fijaros, de arriba a abajo, ya le hemos unido el hecho de que hay estructuras en el sistema nervioso central que no solo son inhibidoras, sino que son también facilitadoras del tono. Y esto, pues a mí me parece apasionante y me parece que es un buen punto para dejar el programa de hoy porque son las 10 menos cuarto y nos hemos enrollado más de la cuenta, como siempre. Y bueno, pero hemos avanzado, ¿eh? Ya estamos en el 2010, en los 2010, como yo digo. No sé cómo se dirá eso, igual que en los 20 y los 30, pues los diales serán, yo qué sé, los 10, ¿no? No sé. En fin, puede ser un buen momento para abrir un poco los micros, para reflexiones finales y para plantearnos que quizás ya, de cara a si hacemos una espasticidad 3, porque queremos ser un poco más pesados y no nos importa, pues podríamos empezar directamente ya con mecanismos medulares y hablar ya de diagnósticos diferenciales entre las hiperresistencias de origen neural y relacionar esas entidades clínicas con los procesos pues ya más medulares y salirnos, pues bueno, por la última hipótesis, una vez que ya hemos hablado tanto de la hipótesis fusimotora como de los neuromitos que tienen que ver con el tono muscular, como con estas vías extrapiramidales que en su día eran como poco importantes y cada día tenemos más claro que son vitales a la hora de regular el tono. Así que chicos, no sé si estáis cansados, no sé qué os parece, abrimos micro a todo el mundo que quiera charlar y bueno, venga, reflexiones finales que yo creo que esto hay que pararlo porque si no podemos estar aquí hasta pasado mañana y más vale que lo vayamos haciendo en poco a poco en raticos porque si no somos muy fricazos. Así que no sé, Mode, Yolanda, Manuel, la gente que está por ahí abajo, todo el que quiera intervenir, ahora es el momento. Pues fíjate, Juan, que dijimos en el capítulo anterior que en este sí o sí le metíamos mano al artículo y yo creo que ya evidentemente ya no nos podemos superar porque igual que el otro día analizamos media página, hoy es que no hemos ni hablado del artículo. No, hoy hemos pasado del artículo directamente, ya en el siguiente retomaremos. Así que yo creo que la gente nos va a tomar por bastante mentiroso. Pero bueno, la verdad es que yo creo que es interesante hacer ese pasaje, ¿no?
por la historia de qué se ha entendido por tono muscular y qué mecanismos se entiende que lo regulan, pues porque eso nos va a hacer entender formas de tratamiento y luego nos va a hacer entender pues por qué algunas cosas sirven y otras no, y por qué pues a día de hoy lo que sabemos de tono pues modifica mucho la forma de abordar, si es que hay que abordar los trastornos del tono. Entonces yo creo que, como tú dices, sería un buen capítulo y sería algo interesante, pues, para la siguiente semana, si os parece bien, pues hablar, pues, de la pequeña actualización que queda de mecanismos que subyacen al control del tono muscular y empezar a montar ahí encima, pues, cómo se valora, qué síndromes de alteraciones del tono nos podemos encontrar en clínica y cuáles serían pues las formas que a día de hoy se entiende de abordar lo que el cambio en el tono muscular puede representar en la vida de los pacientes. Yo la verdad es que está muy entretenida y dejo un poquillo a Manuel que diga su opinión, pero al final va a tener razón Manuel que el artículo no nos lo tenemos que haber impreso, Juan. Sí, al final voy conociendo. Nada, yo ya te he dicho, te he visto hoy muy inspirado, Juan. Es que has empezado con carrilla, ya me daba hoy cosas hasta interrumpiros. A mí me ha gustado mucho, ha sido bastante explicativo, Te he visto muy inspirado, suena a... Has monopolizado la historia y has hablado de lo que te ha salido de los cojones, vaya. Yo creo que Manuel dice te he visto muy inspirado en el sentido de no has dejado hablar a nadie, tío, a ver si te callas la boca ya. ¿Cuánto tú te lo llevas a la crítica, eh? No te puedo... Yo te lo he dicho en el buen sentido de que te veía hoy con ganas, con explicativo. Y creo que habéis hecho muy buen resumen, en fin, entre los dos. Creo que ha sido, por lo que comentaba al principio, ha sido una cosa simple desde el punto de vista sencilla, que sea fácil de entender, pero obviamente sin quedarnos en una explicación parcial, sino intentando ir un poco más a la complejidad de todo. Entonces ya está. En algún momento yo creo que podríamos leer el artículo y hablar del artículo, pero bueno, eso ya lo podemos dejar para Plasticidad 3 si os parece bien. A mí me parece estupendamente. Yo, de hecho, aunque parezca que no estoy hablando del artículo, lo que pasa es que no le estoy haciendo referencia, pero vaya, luego, cuando tú te leas el artículo, verás que en realidad todo lo que hemos estado contando es el camino que hay que andar para poder entenderlo bien y luego sacarle todo el provecho. Así que ya está, y al final, si esto es charlar de lo que a nosotros nos apetezca, así que tampoco tenemos que darle muchas cuentas a nadie, porque además los oyentes parece que les da igual y siguen ahí, y además nos siguen escuchando en los podcasts, porque para tantas reproducciones no podemos ser nosotros, no tenemos tiempo de reproducir tanto. No sé si Darwin y Isaac, que estáis abajo, queréis hacer alguna aportación, y si no, pues vamos cerrando, porque la Mode de nuevo ha salido corriendo para no hablar. Mode siempre se va cuando quieres darle la palabra. Claro, cuando ve que va a hablar, sale corriendo y dice, a mí la caballería, yo me voy ya a cenar y dejaros de rollos que soy muy pesado. Así que gracias de verdad por aguantar hasta el final. Yo he estado encantado, os emplazo a las... Ay, mira, pues Darwin quiere hablar en un segundo. Voy a darle la voz. Y cuando quieras, pues estamos encantados de escucharte. Cuéntanos, Darwin. Acá de Ecuador. Y me parece muy, muy interesante todo lo que has dicho el día de hoy. Me parece genial, vas quitando mitos que acá se tiene todavía muy, digámoslo, muy enraizado. Son cosas que en verdad uno tiene que ir como que dejando ya atrás para poder aprender de lo de ustedes que están más a la expectativa, digámoslo, allá con la neurociencia. Te felicito y sigue adelante, campeón. Pues muchas gracias, Darwin. No te creas que aquí está la cosa tan... Nosotros que somos un poco raros, pero que ya te digo que más de uno que nos escucha aquí se le lleva las manos a la cabeza, y que aquí en ambientes de universidad y eso, pues las explicaciones que se siguen dando son básicamente las que hemos estado comentando a lo largo de estos 2 días. La verdad que te tengo que agradecer muchísimo la intervención, porque yo soy un poco cateto, yo soy de pueblo, y la verdad es que venga alguien y me diga que me está escuchando desde Ecuador, yo sé que esto hoy en día con internet no tiene ninguna importancia, pero a mí me da como una cosilla así, me da un repelú ahí como mariposilla en el estómago. Así que te lo tengo que agradecer de verdad y me encanta que nos escuchéis y que, vamos, estáis más que invitados siempre a participar cuando te apetezca.
y nos nutriremos muchísimo seguro de la experiencia que tenéis por allí, que seguro que serán las cosas muy distintas y podremos aprender un montón, porque al final es lo interesante, ¿no? Que distintos países, distintas formas de tratamiento, distintas formaciones, distintos puntos de vista al final enriquecen y mejoramos todos juntos. Así que muchas gracias de verdad. Bueno, chicos, pues creo que es un broche maravilloso para este capítulo, poder escuchar a Darwin desde Ecuador y ya está. Que os emplazo a la semana que viene, Espasticidad 3, y que no sé si habrá una cuarta o una quinta, pero que mientras sea con vosotros aquí, pues yo estoy encantado de echar el rato. Así que portaros bien, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, que el movimiento os acompañe como siempre digo, muchas gracias y pasad una semana feliz y con la gente que queréis. Así que hasta la semana que viene, adiós. Hasta pronto. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.